Esto me hace recordar que en una ocasión hablaba con un joven, un muchacho que estudiaba teología. Él decía, yo no creo que los 6 días de la creación sean literales, porque había cosas que Moisés no sabía. Y yo me ponía a pensar y yo, o sea, que me está diciendo que la revelación de Dios depende del conocimiento científico que tenía Moisés. Y él habla de los miles y millones de años y ese debate entre el creacionismo y el evolucionismo y todo eso. Pero uno no tiene que afirmar de que la Tierra lleva miles o millones de años. Al fin de cuentas, eso no es tan importante. Lo que importa es que cuando dice que en el principio es como cuando los reyes empezaban a reinar, al principio de su gobierno. Y ahí es Exacto. donde el Señor empieza a organizar y ponerle orden a las cosas. Bien, un saludo para todas las personas que nos vean en el día de hoy. Aquí me encuentro con mi amigo Anderson y este es el podcast Vidas Simbólicas. Anderson, gracias por ser parte del programa. Sebastián, un placer y gracias por tenerme. Gracias, hombre. Este es un podcast en el que estamos redescubriendo la sabiduría de esas cosmovisiones antiguas que veían el mundo como de una manera encantada, donde todo era la unión de un elemento espiritual y de un elemento físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un antiguo miraba las estrellas, no solamente pensaba en la composición, no sé, en la fusión nuclear que ocurre dentro de la estrella por allá, sino que él veía las estrellas como un símbolo, por ejemplo, de sus ancestros, porque los ancestros son los que de alguna manera nos han dado nuestra identidad. Y yo pensar en mis ancestros es como renovarme en mi identidad, en quién yo soy, y no es nada raro, ¿no? Es la razón por la que, por ejemplo, colgamos el cuadro de un familiar en la pared y de vez en cuando vamos a ese cuadro y recordamos a la persona, porque es nuestra identidad la que necesita ser siempre nutrida. Entonces, esa es la cosmovisión clásica o antigua y es parte de lo que estamos intentando recuperar. Así que, Anderson, gracias. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿quién es Anderson? ¿Qué haces en tu vida cotidiana y pues en qué consiste tu vida en este momento? Bueno, gracias Sebastián y bueno, como pueden ver ahí, mi nombre es Anderson Esteban Ocampo. Eh, Soy colombiano, soy esposo, papá y tengo trabajo de tiempo completo como formador o instructor de un ministerio cristiano que enseña acerca de la cosmovisión bíblica de la vida humana desde la concepción. El ministerio se llama Passion Life o Pasión Vida y entreno Mm, líderes, no solo líderes eclesiásticos, sino personal de la salud, docentes y personas de influencia por Latinoamérica. Entonces me dedico a eso, a la enseñanza y educo a mis hijos en casa. Soy muy curioso, siempre me ha gustado leer muchísimo y pues a ver, no sé, pregúntame más. Perfecto. No, me parece una introducción muy apropiada porque no es tampoco una pregunta para una autobiografía. Así que está, Exacto, está perfecto, Anderson. ok, ok. Bueno, Anderson, una pregunta, ya que nos vienes diciendo que eres una persona muy, muy curiosa. Entonces, ¿qué te ha llevado a ser así? ¿Qué experiencias de vida te han, pues casi que obligado, ¿no? A buscar respuestas, a investigar, a mantener la mente abierta. Bueno, a ver, ¿cómo responder eso sin tener que adelantarme? Mm, Digamos que en mi experiencia de vida, yo tengo 38 años y en mi experiencia de vida he ido descubriendo cada vez más mi personalidad. Y he descubierto que en mi personalidad tengo ciertas necesidades que me llevan a buscar respuestas en los libros, en lo intelectual. Mi tendencia es a razonar mucho, a entender, a pensar. Desde niño siempre luché mucho con mis sentimientos. Me quedaba callado, era muy silencioso, siempre tenía miedo de hablar, cosas así. mm, Entonces yo creo que en parte al sentirme raro dentro de ciertos círculos o tal vez incomprendido muchas veces, eso me llevó a investigar y a buscar esas respuestas. ujú. Tremendo. Y ahí pues me identifico muchísimo. También tuve temporadas donde, por ejemplo, yo era más bien del grupo marginado de la clase en la escuela, en primaria, en secundaria.
y ser uno, digamos, de ese grupo más silencioso que no sabe exactamente cómo integrarse, eso hace que nos volquemos, ¿cierto?, hacia adentro, hacia la imaginación y nos hacemos mundos de fantasía. Entonces, eso no es malo, son simplemente diferentes personalidades y Sí, cada quien tiene algo para aportar, ¿cierto? sí, en parte también, como mencioné, a lo mejor no sea muy relevante, pero lo menciono. Tal vez por eso me decidí con mi esposa a hacer homeschooling, y Ujú. porque a mí me parece que el colegio a mí no me ofreció no me comprendía, no me ofrecía las respuestas que yo como persona necesitaba. O sea, encajar dentro de un espacio como un Lego para mí no funcionó. Entonces llega un punto donde uno va madurando y comprende y entiende más su entorno y su entorno y su Sí. interior. Entonces empieza a hacer esa investigación, a hacer esa búsqueda y bueno, aquí estamos hablando de cosas que son poco comunes. Ujú. Así es, Anderson. Y me haces pensar, por ejemplo, en grandes pensadores, grandes filósofos que en efecto nunca acabaron la universidad o no acabaron el colegio. Y uno ve ese patrón que los grandes visionarios, y pues esto no es una referencia que nos creemos o que tenemos alguna cuestión de megalomanía, no, no, simplemente que cuando uno mira la historia, los grandes visionarios, las personas que pudieron trascender a su tiempo y sembrar una semilla para el mundo del mañana, fueron personas que no pudieron, no estuvieron cómodas o nunca se sintieron pues, plenamente integradas en el mundo en el que vivían. Entonces, es Correcto, algo que no hay que atacar, sino que por el contrario, ocurre y puede ser bueno cuando alguien no encaja en cierto tiempo de la humanidad. absolutamente. Entonces, bueno, para ir avanzando, Anderson, ¿cómo llegaste al simbolismo? Ah, ¿Qué te llevó a ese momento? una de las cosas que acabas de mencionar es que cuando hay personas que no encajan dentro de su mundo y están inconformes con identificarse con lo que los demás se identifican, creo que ahí encajamos algunos de nosotros que nos llevan a salirnos de ahí. Y ahí voy a hacer la referencia que creo que es un común denominador en los que estamos de este lado del simbolismo. Jordan Peterson. Identidad grupal versus identidad individual. Ujú, Yo estaba trabajando en un seminario como instructor de teología y coordinador y estaba muy conforme porque el modo en que se enfocaba la teología allí era un enfoque muy intelectual, muy limitado a la mente y poco involucrado con los sentimientos y con la acción. Además de que era muy idealista. ujú, Se quería como tratar de incentivar una teología que no es para nuestros tiempos, pero que tampoco es del pasado, es de ujú, algunos siglos atrás. Y está bien porque todo eso aporta como, todo eso son influidos que nos convierten en lo que somos. Pero ahí ujú. fue donde comencé a escuchar a Jordan Peterson y comencé con sus lecciones de Génesis. Y sus lecciones de Génesis, cuando yo lo escuchaba hablar, y bueno, en ese tiempo luego empezó la situación de COVID y todo eso, entonces tuve muchos cambios a nivel personal, a nivel familiar, cambio de trabajo, de vivienda, y yo lo escuchaba a él y yo, wow, porque nunca he escuchado algo así, Ujú, porque no oigo predicadores hablar como él. ¿Por qué rayos es la primera vez que alguien explica Génesis desde esta manera? Sin mm, diciendo que es ateo. En ese entonces que él afirmaba, eso, soy ateo. Entonces con el tiempo, bueno, me leí sus libros en mi canal y he hecho un par de comentarios acerca de 12 reglas para la vida, otras 12 reglas para la vida, me escuché en audio el mapas de significado. Entonces, mm. digamos que soy un seguidor de Peterson, sus cursos de personalidad me han ayudado muchísimo y él me llevó, por supuesto, a Jonathan Peshaw y creo Así que es. ahí es donde todo ha explotado y ahorita escucharlo a él es como que, wow, pero este señor habla de cosas con una simpleza, pero de las que yo no escuchaba a nadie más hablar de eso.
Ujú. Entonces, creo que ese fue como el principio de mi viaje. Muy interesante, Anderson. Y bueno, más de uno vamos a identificarnos plenamente con tu recorrido, con ese peregrinaje intelectual y espiritual en el que estamos muchos, justamente porque sentimos que muchas cosas faltan en el sistema educativo de hoy, sentimos que incluso en las iglesias, como decías, en los púlpitos, los predicadores, los diferentes líderes que enseñan, falta algo. Y yo nunca, bueno, en mi caso, nunca dejé de creer que la Biblia tenía más para aportar. O sea, yo Así, siempre pensaba, hay mucho más en la Biblia que lo que siquiera podemos alcanzar a ver a primera vista. Las herramientas que tenemos, la cosmovisión moderna en la que crecimos y existimos, ni siquiera logra remover, aunque sea un poco, ese velo que nos impide ver la riqueza de la Biblia. Y por ejemplo, hoy no sé si has conocido de este canal de YouTube que se llama El Proyecto Biblia, The Bible Project, sí, donde ellos han empezado a remover ese velo, ya están descubriendo que existen cosas como patrones literarios que le dan forma a los libros y que esos patrones se repiten en todas las partes y que hay temas que aparecen una y otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis y que es esa lectura, o sea, leer la Biblia como una narrativa, como si realmente uno estuviera intentando ver en la Biblia la narrativa con la que yo voy a interpretar no solamente el texto, sino mi propia vida y el mundo. Ya la cosa como que se vuelve mucho sí. más aterrizada y real, ¿no? No, y tú dices dos palabras que para mí son claves y es una es cosmovisión y la otra son patrones. Y Ujú. esa es la razón por la que empecé pues, a hablar de temas de cosmovisión. Eh, Mm. para mí era importante comprender cómo funciona el mundo. Pero para comprender cómo funciona el mundo hoy, en el siglo XXI, necesitamos lo que yo llamo volver en el tiempo y entender cómo funcionaba el mundo hace siglos, hace milenios. Mm. Sí. Y yo creo que es la única manera de uno, no creo que a un 100%, pero a un buen nivel, comprender esa cosmología, esa cosmovisión de el habitante promedio de la época del Génesis, por ejemplo, de esa época antigua de Egipto y de ese mundo antiguo. La cosmovisión de ellos nos permite entender por qué el autor escribe de cierta manera, como Ujú. Moisés, por qué Moisés utiliza ciertas expresiones y escribe de cierta forma, es porque él, en su cosmovisión, y estoy obviando que es una revelación de Dios la escritura, le escribía para que le entendieran a los de su Ujú. época. Entonces nosotros hoy día ignoramos que hay cosmovisiones, de hecho poca gente habla de que hay diversas cosmovisiones en el mundo y que una de las cosmovisiones de hoy que nos domina es el secularismo, el nihilismo y todo eso, que desconecta el significado espiritual de las cosas y en consecuencia lleva a que los creyentes vivan de una forma espiritual el domingo en su congregación y de una forma material el resto de los días en el mundo. Y yo creo que eso es desconectado. Entonces, cuando exploramos esa cosmovisión del pasado, creo que empezamos a identificar patrones de que se repiten y que ellos, para mí siempre han encajado muy bien y me ha ayudado a comprender ese hilo que conduce a través de toda la Mm. Biblia y que vamos a identificar patrones, pero a la vez creo que toma tiempo y no debería ser tan difícil. Creo que la lectura constante y repetitiva de la escritura nos debería llevar a consciente o inconscientemente identificar esos patrones que se repiten. Es como, por ejemplo, estaba viendo con mi hija la película clásica de Charlton Heston de los 10 mandamientos. Mm. Y, y Moisés, cuando Moisés sube al monte, y yo pensaba, ¿por qué tienen que hablar de un monte? Si en Génesis el paraíso se supone era un monte. Es como regresar a ese inicio y ahí me parece que sale ese patrón de nuevo. Sí, claro, porque es que cuando hablamos de inicio, y aquí es muy importante revisar las definiciones, o sea, para siquiera empezar a apreciar la Biblia como debe ser apreciada, hay que ser muy rigurosos con las definiciones,
Entonces, por Ok. ejemplo, cuando hablamos de inicio, la mente moderna se remite casi que automáticamente al inicio en el sentido temporal, o sea, lo que fue antes, viendo el tiempo como una línea, porque hoy día el tiempo es más como una noción súper abstracta para hacer cálculos mecánicos del universo. O sea, el tiempo se ha vuelto algo muy abstracto y muy mecánico. Pero Sí. cuando hablamos de inicio en la Biblia, no es solamente lo que fue antes, no es solamente lo que está al principio en un sentido histórico, sino lo que causa. O sea, el inicio se ve más como ese punto causal que produce todo lo demás. Ujú, Entonces, cuando hablamos de inicio en la Biblia, hablamos de la causalidad primaria de todas las demás cosas. Entonces, ujú. así tiene mucho más sentido una montaña, porque una montaña es piramidal y tú lo puedes entender como que lo que está en la cima de la montaña, que es un punto, es aquello que causa todo lo demás. Exacto. Y esto me hace recordar que en una ocasión hablaba con un joven, un muchacho que estudiaba teología. Él decía, yo no creo que los 6 días de la creación sean literales, porque había cosas que Moisés no sabía. Y yo me ponía a pensar y yo, o sea, que me está diciendo que la revelación de Dios depende del conocimiento científico que tenía Moisés. Pero creo que a la vez él fallaba en el blanco porque uno, primero que todo, uno no, y él habla de los miles y millones de años y ese debate entre el creacionismo y el evolucionismo y todo eso. Pero uno no tiene que afirmar de que la Tierra lleva miles o millones de años. Al fin de cuentas, eso no es tan importante. Lo que importa es lo que tú acabas de decir. ¿Cuándo comienza el principio de esas cosas? Pero cuando dice que en el principio es como cuando los reyes empezaban a reinar, al principio de su gobierno. Y ahí es Exacto. donde el Señor empieza a organizar y ponerle orden a las cosas. Y bueno, y Matthew Peugeot él habla de unos conceptos de la fluidez del agua, que lo Ujú. relaciona con el caos, de lo que habla Peterson, pero no están 100% igual. Y creo que eso determina patrones muy importantes de caos, de orden, de que siempre habrá como ese concepto del agua y del tiempo que acabas de decir, que quiere dominar sobre nuestro espacio y eso lo vemos hoy día. En nuestro afán y en nuestro afán decimos, se me acabó el tiempo y lo que pasa es que el tiempo domina sobre nuestro espacio. Pero Ujú. bueno, creo que me estoy adelantando, pero No, pero está súper, súper interesante. Lo que dices es muy válido para entender Génesis capítulo 1 de una mejor manera. No entender Génesis 1 como el principio así mecanicista de el intento de la Biblia de explicar cómo fue que los átomos se juntaron. No, o sea, no va por ahí la cosa. Es la imagen de un rey cósmico que con su espíritu, que es Ruach, que es aliento, aire, con su palabra, va a decir cómo es que son las cosas. Entonces, ya. sí, y realmente yo aprecio los ministerios que buscan contrarrestar el ateísmo y todo eso. Eh, Sin embargo, con el surgimiento de Peterson y Peugeot y otros, el nuevo ateísmo y la crisis del nuevo ateísmo y los cuatro jinetes de ateísmo a principios de los 2000 Ujú. decayeron, o sea, porque la gente se dio cuenta que ellos buscaban eran respuestas más allá y, y con nuestra mentalidad, aunque seamos creyentes que amemos mucho a Dios y apasionados, pero con una mentalidad cientista que busca el significado, o ni siquiera el significado, sino la explicación del cómo funcionan las cosas, en lugar de por qué están ahí, fallamos en entender cuál es el objetivo. Y eso me encanta de los Peugeot, que ellos dicen, en lo espiritual le da significado a lo material y lo material comunica lo espiritual. Y creo que cuando lo observamos desde allí, y para mí Génesis es un libro de los que más me ha apasionado, y nos ponemos en los zapatos del hebreo que salía de Egipto, no vamos a pensar científicamente, vamos a pensar a nivel de propósito y de objetivo. Exactamente.
a nivel de cómo yo puedo darle sentido a mi existencia, pero a mi existencia humana, no darle sentido al universo en el sentido de entenderlo mecánicamente, sino cómo darle sentido a mi vida y a mi tribu, o sea, como Claro, cuerpo social. Am, no sé si, y yo creo que una de las principales diferencias entre, por ejemplo, Jordan Peterson y Matthew Pajot es que uno sigue viendo en Jordan que él deja en claro cuando está hablando de lo real, que es la psicología evolutiva, la evolución, y cuando está hablando de lo útil para la psicología humana. O sea, sí, ya como que él sigue dividiendo lo verdaderamente real de recursos psicológicos para la experiencia humana. sí, Matthew dice, no, no, es que la experiencia humana es lo real. Ahí él destruye la dicotomía, o sea, no hay nada más valioso a la hora de acceder al universo en el sentido más real que la manera como experimentamos ese universo. No a claro, través de una teoría mecanicista abstracta, sino a través de mi experiencia de la vida. claro, bueno, y a su favor, yo creo que esa es la lucha de Peterson, porque, Mm, sí, eh, bueno, ahí de nuevo, son las cosmologías, las cosmovisiones. sí. Y yo te contaba el otro día que estaba por allá en un viaje en los Amazonas y yo sentía que el día era largo, que el Sí, día me rendía y duraba muchísimo. Y yo me ponía a pensar, pero ¿por qué? Si tiene las mismas horas. Y lo exacto. que sucede es que no habían automóviles, ni siquiera bicicletas. Tenía escasamente señal de celular en una montaña donde tenía Ujú, que subir. Y ahí me acordé de nuevo para volver a ese concepto de la rueda del tiempo y el eje que hay en esa rueda del tiempo. En esa experiencia fue donde comprendí lo que estos autores dicen. El tiempo mm, quiere dominar nuestro espacio y cuando eso sucede, no podemos tener una mejor experiencia de vida porque estamos con mucho afán, porque ujú, no nos queda espacio para nuestro significado, no sé, meditar en las cosas, producir más, hacer algo que nos dé placer, que nos divierta, lo que sea. Y creo que ujú. a nivel un cuadro más global, práctico, ahí es que los países donde uno gane más dinero no significa que tenga una mejor experiencia de vida. Y es precisamente por ese concepto. No sé qué piensas de esa parte. Me parece muy fascinante y hay que mencionar que no es solamente Pajot o los simbolistas los que hablan del tiempo de esa manera. Muchos filósofos o muchos escritores que basta con que tengas una intuición, que seas sensible a tu propia experiencia del mundo, para darte cuenta de que el tiempo lo experimentamos de cierta manera y que la manera como experimentamos el tiempo varía. Hay entornos, espacios donde el tiempo se siente muy rápido y espacios donde se siente muy lento. Entonces, aquí no queremos decir que nosotros tenemos completo control de la realidad y que la experiencia Claro, humana domina el tiempo. No, es la experiencia que tenemos. Ya. claro, Ah, y aquí no estoy haciendo una declaración de que mi experiencia altera el tiempo como algo abstracto, sino que mi experiencia del tiempo varía, simplemente varía. Y que yo no lo puedo tomar como una simple ilusión. O sea, si yo realmente regreso a mi experiencia del mundo como ser humano, yo tengo que reconocer, no siento el tiempo de la misma manera. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno debe como que, lo que tú decías, entender el por qué. ¿Por qué se siente diferente? Y el comentario que tengo que me parece pues muy fascinante lo que me comentabas es que cuando te fuiste, creo que fue al Amazonas, ¿cierto? Cuando sí, fuiste al Amazonas, eh, perdiste mucho poder sobre el mundo. O sea, ujú, sin señal, sin computadora, sin carro. O sea, todas esas cosas que utilizamos. O sea, y en una sola palabra, la tecnología. sí, La tecnología nos permite aumentar nuestro poder sobre el mundo, aumenta nuestra posibilidad de acción y de afectar el mundo. O sea, yo con un teléfono, ¿qué no puedo hacer? ujú, Puedo estar en cualquier lado, pero si yo me voy al Amazonas y no tengo nada de la tecnología que aumenta mi poder, entonces es como que el espacio crece y el ujú, tiempo totalmente. disminuye. Entiendo lo que dices y es fascinante
no quiero que se me olvide esta idea y que quiero Dale, dale. dar Sebastián, porque hay un autor que me gusta mucho y él dice, hablando de Génesis y el mandato cultural de dominar la tierra y producir, la multiplicación requiere dominio y el dominio trae más multiplicación. Pero como lo pone desde la óptica del simbolismo, cuando Adán estaba en el jardín, antes de caer, antes de desobedecer a Dios, su, su dominio era natural Ujú. y estaba llamado a transformar todo lo que existía en el jardín y transformar todo el planeta como era el jardín de Edén. Pero cuando caen, son expulsados. Quiero decir aquí que generalmente en los cuadros de la era medieval, Adán y Eva se ven tristes porque son expulsados. Yo no creo que estaban tristes, yo creo que estaban enojados porque querían quedarse a disfrutar de los placeres del jardín. Ellos no querían a Dios, querían el jardín. Ujú. Pero cuando salen, y aquí es donde entra eh, Jonathan y Matthew, es que comienzan a producir de forma artificial para reemplazar algo que se supone era natural. Y Ujú. ahí es donde entra la ropa, sus vestidos de pieles, como Ujú. los primeros indicios de tecnología. Entonces, hasta hoy estamos intentando un ideal, una utopía que había en Edén, pero que ya no tenemos por medio de la tecnología artificial. El Exacto. problema y el riesgo que tenemos hoy es con la inteligencia artificial, imagínate, le llaman artificial, es Ujú. porque puede absorber lo natural y creo que eso eh, es de lo que acabas de mencionar. No es, eh, a ver, la forma de crear y la forma de producir y de vivir se nos vuelve artificial y no natural y eso nos aleja más de nuestra humanidad. No sé si tiene Sí. sentido. Claro, nos aleja de la naturaleza, del mundo como Dios lo creó. Y bueno, para aquellos que de pronto estén preguntándose, porque yo alcancé a decir que cuando te fuiste al Amazonas el tiempo disminuyó y el espacio aumentó. Y eso puede parecer antiintuitivo porque tú sientes que el tiempo pasaba más lento. Entonces, ¿cómo así que el tiempo disminuyó? Bueno, lo que pasa es que en el simbolismo el tiempo es el principio de transformación, el principio de cambio. Ya, eso es el tiempo. Y es por eso que en el Edén está la serpiente. La serpiente es un símbolo de transformación, lo cual no es ni bueno ni malo, porque pues Eva pudo haber interactuado con la serpiente de una manera que no hubiera causado la caída. Entonces, a veces pues tenemos esta lectura reduccionista del Génesis donde decimos árbol de la vida bueno, serpiente mala. No, no, no. La serpiente es simplemente un símbolo de transformación y podemos interactuar de manera positiva con la posibilidad de cambio, lo cual es necesario porque las cosas cambian, o podemos interactuar de manera peligrosa con la posibilidad de cambio. Y es cuando el cambio nos absorbe y nos inunda y nos tumba todo lo que teníamos. Entonces, lo que quiero decir es, cuando fuiste al Amazonas, el tiempo disminuyó porque perdiste posibilidad de cambiar las cosas. O sea, el principio de cambio es mucho más pequeño cuando no tienes la tecnología. La tecnología aumenta el tiempo en el sentido de que tienes más poder, más influencia sobre el mundo. Puedes hacer muchas cosas con la tecnología. Irte al Amazonas es perder posibilidad de afectar el mundo, entonces el tiempo disminuye, las cosas cambian mucho más lento y el espacio crece. Entonces el Sí, tiempo avanza lento porque lo que ahora predomina es el espacio inmediato que te rodea, que no puedes afectar tanto como podías afectar antes tu entorno. totalmente. Y para los que nos ven y escuchan, cuando uno llega a Leticia, en Colombia, uno toma un bote para recorrer unos 50 kilómetros en el río Amazonas, que limita con Brasil y con Perú. Y ahí hay unas comunidades que tienen sus propias normas y son muy productivas, créanme, son muy Mm. productivas y no son bobos, no son tontos, son muy inteligentes. De hecho, ahorita se está haciendo una traducción de la Biblia a su propio idioma. Wow. Lo que dices es cierto. Uno tiene menos poder y uno ve la naturaleza más grande porque ve montaña, ve árboles, ve ese río tan grande
y entonces uno se ve pequeño ante tanto. Pero cuando uno está frente al computador, uno ve el mundo pequeño, Ujú. como Exacto. Dios todopoderoso. Y eso marca la diferencia intuitivamente en uno, en donde uno Mm, se siente más pequeño ante un mundo tan grande. Y por eso es que, en mi opinión, Génesis, en particular, el relato de la creación, no necesariamente trata de todo el planeta, porque la cosmología de los oyentes y de, de aquel entonces que lo escucharon de primero, no conocían todo el planeta, conocían solo el mundo antiguo conocido. ujú. Entonces eso por eso tenía un significado para ellos en su región y eh, en esa porción del mundo, Sí, sin correcto. negar que obviamente Dios creó todo el mundo, pero su enfoque era en un lado y era donde ellos tenían que precisamente dominar. Ujú. Exactamente. Y bueno, para avanzar un poco más en la entrevista que que se ha vuelto muy, muy interesante, Anderson, una pregunta, una pregunta difícil que te la voy a tirar y bueno, lo que puedas hacer está bien, no es un examen. ¿Cómo definirías, Anderson, el simbolismo en tus propios términos? ¿Qué ha significado el simbolismo para ti? Bueno, primero que todo, me gustaría hacer la distinción entre simbolismo y, y, el, y la alegoría. Ok, la alegoría. Creo que hay una línea que los divide, que hace que sean muy similares, pero hasta donde entiendo y tú me corriges, no lo es. Porque la alegoría da a entender de que la historia no es verdadera, pero el simbolismo no niega que la historia es verdadera. Entonces yo definiría el simbolismo como patrones de interpretación repetitivos que nos muestran una explicación de la realidad de manera constante en el tiempo y el espacio. Es decir, Mm, en la línea de tiempo, en cada época y en cada circunstancia, vemos esos mismos patrones dentro de esas historias que se convierten en paralelos y en símbolos para entender de forma global como un canon, como una regla, ese momento y que en consecuencia mm, nos ayudan a entendernos a nosotros en este momento. En otras palabras, creo que Dios no necesita hacer un derroche de recursos o de poder inventando nuevos patronos e historias. Más bien, ujú, en nuestra experiencia humana pone en juego los mismos elementos de interpretación que, de nuevo, para mí son esenciales los patrones dentro de esas historias. Entonces, no sé si esa definición puede ser que todavía esté luchando con esa, pero con ella, pero la veo así, en que son patrones, son puntos importantes, son luces rojas o señales de tránsito que me llevan a ver mi realidad sin tener que inventar la rueda, sino que son ujú, esas luces o señales que siempre han estado allí, solo que yo no las veía. ujú. Exactamente, claro, me parece una definición muy valiosa porque entonces defines el simbolismo como algo que está dado, como que Dios creó el mundo y la dimensión material del universo no es lo único que tiene una forma definida. O sea, más allá de la materialidad de las cosas, hay toda una dimensión espiritual que también está definida, que también es un regalo, que no nos las inventamos nosotros, como hoy día se piensa que las narrativas, yo me invento la narrativa, yo creo mi propia historia. No, no, es que incluso para yo poder siquiera pensar, yo tengo que ya como que descansar en cosas que están dadas. La sola posibilidad de pensar es un regalo. O sea, yo no me creé a mí mismo, yo no diseñé mi conciencia, yo no diseñé la posibilidad de narrativa. Es como que hay todo esta cosa, este regalo de Dios que va más allá de lo material, pero que también está definido. Y yo no tengo que inventarlo, sino descubrir cuáles son esos patrones que le dan forma a la existencia. Y para mí un ejemplo de eso pues el arte popular, por ejemplo el cine.
En el cine, ¿cuál es el problema de las películas de superhéroes hoy día? Que se quedaron sin historias. O sea, Ujú. las películas de superhéroes que vienen saliendo son historias son películas que ya hemos visto antes. Son películas que tienen historias que ya hemos visto antes. Y los problemas es que quieren imponer una narrativa que creo que le está haciendo a detrimento del éxito de lo que antes fue. Pero si miramos en los últimos 30, 40 años, hay miles de películas que han surgido que contienen una narrativa que conecta con prácticamente la experiencia de cada ser humano. Ujú. Y esas narrativas simplemente están ahí y que no son copyright de nadie. Solamente alguien las ve en su imaginación y las pone en el papel o en el video. Pero yo creo que es por esa razón de que la cosmología o la cosmovisión está en todos lados. Y una de las cosas es, por ejemplo, hace muchos años decían, yo escuchaba amigos que decían, no vamos al cine porque eso es satánico, eso es pecado, lo mismo con la música. Pero hoy día creo que es precisamente lo opuesto. Tenemos que exponernos a la cultura para poder identificar esos patrones y esas simbolismos que nos muestran cómo piensa y cómo vive el individuo de hoy. Exactamente, así es. Y bueno, para poner un ejemplo concreto, que es muy común prácticamente, virtualmente en todas las culturas siempre hay un árbol sagrado, Ah, siempre hay un árbol sagrado. Y hay mucho que podríamos decir acerca de qué significa el árbol sagrado, pero para no irnos en vuelos muy altos, parte del simbolismo del árbol sagrado es algo así como el regreso a la identidad, el corazón de la identidad del pueblo. Y es una cosa que hasta el día de hoy sigue siendo parte de nuestra naturaleza. Incluso para el que no tiene nada, o sea, para el que no tiene idea de mitología antigua, de culturas antiguas, de cosmovisiones, a través de su comportamiento, él sigue manifestando el patrón de necesitar de vez en cuando volver al corazón de su identidad. sí, Desde el mismo hecho de que, por ejemplo, si yo soy de Cartagena y vivo en Bogotá, yo de cuando en cuando yo necesito volver a Cartagena porque ahí están mis papás, ahí está mi hogar, y es como yo volver a ese árbol sagrado de donde se originó mi identidad para bueno, yo la gente poder... literalmente Ujú. habla de sus raíces. Sí, y permea nuestro lenguaje es solamente de que no lo vemos porque hemos perdido la imagen completa. ¿Ya? Sí, Entonces decimos, yo tengo que volver a mis raíces, yo tengo que volver a mi madre, ella es, mejor dicho, de ahí salí y tengo que ir allá, o sea, un lenguaje muy simbólico. y que a veces, a ver, tenemos el simbolismo por un lado, pero por otro lado tenemos un extremo de super espiritualizar las cosas. Sí, Por ejemplo, si afirmamos que el árbol de la vida o el conocimiento del bien y del mal son simbólicos, el símbolo o la señal estaba en él, pero el árbol era común y corriente. Es como, podríamos decir, como el arco iris. El arco iris tal vez siempre estuvo ahí, solo que Dios le puso la señal en algún momento. Entonces el simbolismo le da el significado y transforma el elemento en un símbolo, pero son cosas que no podemos dejar de verlas como materiales. En ese caso, el árbol de la vida, una de las cosas que me ha llamado la atención del libro es que él pone el paralelo opuesto entre revelación y adivinación. ujú, Por un lado, el árbol está pegado a la tierra y es de este mundo, y estamos supuestos a comer de él para alimentarnos y ser una conexión entre el cielo y la tierra, porque tenemos el aliento de vida y somos polvo de la tierra. ujú. Pero el lado opuesto del árbol de la vida es la adivinación, y eso es ahí donde entró el elemento de caos, que es la serpiente. Y, y el ejemplo que pones de volver a nuestras raíces, sí, es cierto, pues nosotros somos de la tierra, y a lo mejor esa es una de las cosas en las que he venido pensando actualmente, y es en ese el riesgo que tiene el mundo de hoy en crear un ser que no es humano, pero que Ujú, tampoco es divino. O sea, un Terminator y un Transformer que no es de la Tierra, pero tampoco es del cielo. Y ahí ujú. es donde tengo esa lucha con la deshumanidad de Ujú. nosotros.
Claro, y hay mucho simbolismo, por ejemplo, en la inteligencia artificial, porque es que en la Biblia es lo que se conoce como los gigantes, como hijos de Dios caídos que luego se juntan con las hijas de los hombres. Entonces tienes esta idea de una unión entre el cielo y la tierra, pero que no es una unión que se da a través del árbol de la vida. Es una unión caótica, es una Híbrida. unión que se da, sí, híbrida por la serpiente. Entonces es una unión que por definición no es claramente entendible, o sea, porque por naturaleza es caótica y es híbrida. Entonces esta idea que suena súper mitológica, súper arcaica de hijos de Dios juntándose con las hijas de los hombres, si lo traemos a un lenguaje más moderno, sería algo así como un patrón del mundo espiritual, pero que nos quiere destruir, que está buscando dónde encontrar un cuerpo en Pues la mira, tierra ayer para vi una manifestarse. noticia que puso Joe Rogan y la noticia decía, han logrado crear embriones artificiales. Ujú, Y Joe Rogan decía, bueno, eso ya parece una película de horror, ujú. porque para crear un embrión significa la potestad o presume la potestad de poder crear seres humanos a voluntad. Sí, porque la gran pregunta es, ¿qué tipo de ser humano va a surgir de ahí? O sea, es una especie de matriz, como si fuera una madre, pero no es una madre humana, es una madre artificial. Entonces, eso casi que se parece a la idea de hijas de los hombres que ofrecen su cuerpo para algún patrón espiritual para que se encarne en ellas. Sí, ese simbolismo aparece en el libro Mundo Feliz de Huxley, donde Ujú, están esas cámaras que simulan un vientre y ahí fabrican a los seres humanos. Bueno, y eso lo toman las Wachowski en Matrix, o los, cuando eso eran los. ujú. Y ese aspecto de lo artificial y de lo natural es un conflicto grande que siempre ha existido. Y tú lo tomas desde Génesis 6, aunque hayan como cuatro ópticas de ese pasaje. Ujú. Desde ese punto de vista aplicado al mundo moderno, es esa lucha entre eliminar por completo la simiente de la mujer para que predomine la simiente de la serpiente. Y, Exacto. y volviendo al árbol de la vida, por eso Cristo se vuelve el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida completamente, en donde volvemos a alimentarnos y a ser lo que somos. Que pues es fascinante que por medio de comer es que el hombre cae de la montaña, del Ujú. jardín, y es por medio del comer que regresamos a ser lo que somos. Entonces Sí. no podemos evadir lo que es natural. Bueno, y podríamos hablar de la comida de hoy que no es tan natural. También, por supuesto, porque y es para que las personas vean que el simbolismo no es simplemente un lenguaje analógico, sino que podemos saltar a una historia que no es exactamente una fruta, como también podemos hablar específicamente de la comida de hoy día, o sea, porque es que el simbolismo se aplica en todos los niveles, desde el nivel más inmediato, directo, que es lo que estamos comiendo, hasta hablar de integrar cosas a mi identidad en el sentido, por ejemplo, de lo que decíamos, ¿no? De una matriz artificial que va a dar algo diferente para que surja. Entonces, pero bueno, um, Anderson, para no ir más alto de esto, una pregunta para ir finalizando. ¿Qué nuevos desafíos representa el mundo simbólico en tu experiencia de vida? O sea, ahora que descubriste a Jordan y más importante, a Jonathan y a Matthew, eh, pues combinado con tu trabajo que de por sí ya tienes mucho conocimiento de cosmovisiones, ¿cuál es el reto ahora para ti? Bueno, pues volver a las fuentes. Mm, Ese es un reto para mí, volver a las fuentes, porque ni Matthew ni Jonathan dicen que eso es de ellos. Es como eh, indagar o hacer un hoyo en la tierra y cavar para sacar verdades escondidas. O ujú. sea, no hay verdades nuevas, sino verdades olvidadas. Entonces, para mí el reto es volver a esas fuentes y ahorita quiero regresar a estudiar prácticamente desde los primeros siglos del cristianismo, a ver qué tenían que decir muchos padres de la iglesia, muchos no tan conocidos, que muchas veces pues hay unos más conocidos que otros, pero hubo muchos que escribieron y hablaron de muchas Uy, cosas relacionadas. Entonces, por un lado es comprender ellos cómo veían los, en, el,
en los inicios del cristianismo esa simbología a la luz de las luchas entre el Imperio Romano, el surgimiento del cristianismo, los judíos en aquella época y bueno, y esas verdades, de nuevo identificar esos patrones con lo que tienen que decir autores modernos Ujú. para pues continuar en esa búsqueda de la verdad y de encontrar el significado de las cosas y cómo vivir hoy, cómo viviremos entonces hoy. Creo que ese es un desafío Ujú. muy interesante que tengo. Definitivamente, porque cuando miramos las culturas antiguas, sin irnos muy lejos, cuando miramos, por ejemplo, el pueblo hebreo, yo ahorita tengo, a través de mis suegros, he conocido a una pareja, y ellos son mayores, están retirados, ya sus hijos crecieron, viven ellos dos solamente, y la esposa es muy admiradora de la cultura hebrea, la cultura judía. Y es impresionante en un sentido simbólico cómo un pueblo como el pueblo hebreo, eh, qué tanto, por decirlo así, el cielo terminó permeando toda la cultura hebrea. O sea, ellos ven a Dios en todos lados y todo lo que ellos practican, hasta en un sentido diario, es el cielo bajando y permeándolo todo. Por ejemplo, ellos tienen una serie de oraciones todos los días, oran en la mañana, al mediodía, en la tarde. Y tienen 7 festividades anuales que le da ritmo al Sí, tiempo. Tienen un montón de cosas que es como que ellos realmente se esforzaron para que el cielo, esos patrones, Dios que está allá arriba, permeara toda la tierra y toda la experiencia de ellos. es que yo creo, y eso sería tema de otra conversación, porque sé que podríamos hablar aquí por mucho rato. Creo que eso fue el efecto no intencionado de la Reforma Protestante, en que hemos Ujú. terminado en un mundo mecánico y muy enfocado en la tierra, en este mundo, en esta dimensión. Y nuestra cultura occidental le da dificultad ver a Dios porque está preocupada en la productividad, en el trabajo, en el entretenimiento, en lo que sea. Nombra. Entonces perdemos ese sentido y yo creo que eso es lo que el simbolismo busca recuperar y es que Dios está en todos lados. El cielo está en todos lados y nosotros estamos para comunicar esas verdades celestiales. Y creo que el simbolismo tiene eso que ofrecer porque la cultura judía, pues, aunque el cristianismo viene de allí, pero como digo, creo que ese es uno de los efectos secundarios de la reforma con el racionalismo y hay un autor británico, su apellido es McGilchrist, y él dice que nuestra cultura occidental está enferma porque nuestro hemisferio cerebral está enfocado en el hemisferio que busca lo pragmático. Y como te digo, Ujú. eso ya es otro tema, pero Sí, sí. cuando miramos y que le es imposible ver lo simbólico, creer en lo misterioso, le es difícil reconciliar la fe, lo que no puede entender con lo que puede ver, y es evidente. Ujú. Y, y eso no significa que lo científico y lo material sea irreconciliable con lo misterioso y la fe. Lo que pasa es que el mundo occidental de hoy no lo puede ver porque está, de nuevo, está absorbido por el tiempo que domina Ujú. sobre su espacio. Sobre Pero su ese es otro espacio. tema. Ojalá otro Así día. es. Muy interesante. Y yo pues como comentario final decir que ahora que mi esposa y yo estamos en la iglesia ortodoxa, hemos descubierto en el cristianismo pues todo lo que el movimiento protestante de manera progresiva, porque no fue inmediato, pero que de manera progresiva empezó a olvidar, y es el cielo como algo que está completamente presente. Los Claro. católicos y los ortodoxos, como los hebreos, tienen todo tipo de oraciones, festividades, ayunos, comidas especiales que hacen que el cielo se sienta como la cosa más inmediata. Pero bueno, para otro día será Anderson. Sí, sí. Entonces, hombre, muchísimas gracias por el tiempo. No sé si algo más quieras decir para cerrar la entrevista. No, Sebastián, la verdad que gracias por tenerme. Ha sido una conversación muy buena. Créeme que estas conversaciones uno no las tiene todos los días. Así es. Y, y bueno, yo los animo a que si han leído el libro, pues vuélvalo a leer. Los que pueden leer en inglés Sí. y pueden escucharse el podcast. Y si no, pues esperen la traducción que Sebastián nos va a traer al español muy pronto. Sí, con el favor de Dios, excelente. Pues gracias por animar a la audiencia a leer. Muy importante eso y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, hombre.
Chao.